del entorno de donde venimos ni del pasado, sino que de lo que depende es de las decisiones que nosotros tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida. Ese es el énfasis de la lección y trata el caso de José. Que José viene de una familia disfuncional, ese es el énfasis, y que él le fue bien, a José le fue bien. Porque José José tuvo que tomar decisiones y le fue bien por las decisiones que tomó, de la manera que las tomó. Ese es el énfasis. O sea, cuando sus hermanos intentaron matarlo, ese es un problema serio, lo vendieron, un problema serio de familia. Ya en esas circunstancias le llevaron una ropa sucia de sangre al papá para que el papá entendiera que ya lo había perdido para siempre, y ese era el plan. Por lo tanto, ya José quedó desconectado para siempre. Ya los lazos familiares allí no aportaban nada. Y él tuvo que tomar una decisión. La decisión que tuvo que tomar fue o el entregarse a la desesperación o entonces hacer una decisión con Dios. Y Dios funciona cuando todos los lazos se rompen y nosotros optamos por él. Cuando todo lo demás fracasa, él funciona. Ese es el énfasis de la lección. Mi esposa también me va a ayudar. Si queremos hacerles una pregunta para que todos participen, ¿cuáles son las diferencias entre un adventista cultural y un verdadero creyente? Para que nos contesten, ¿cuál es la diferencia? A ver si tiene alguna opinión, hermano Agustín, hermana Alita, a Lili, Lustari. Sí, ¿nos puede repetir la pregunta, hermana? ¿Cuál es la diferencia entre un adventista cultural y un verdadero creyente? Bueno, sí, yo me imagino que un adventista cultural, ¿verdad? Es lo que en aquel entonces se llamaba, bueno, un cristiano de palabra, podemos decirlo así, ¿verdad? Una persona que a lo mejor dice adorar a Dios, ¿verdad? Pero que no está adorando al Dios correcto, que tiene en su mente una idea que no es correcta acerca de Dios. Yo no quiero llamar a los adventistas culturales, vamos a decirlo así, que no son sinceros. Muchas veces nosotros, bueno, al menos así era yo, adoraba sinceramente a un Dios que no existía, ¿verdad? Pero lo hacía pensando que era pues el único que existía, ¿verdad? Entonces, es más, yo creo que la diferencia entre un cristiano cultural o un adventista cultural y una persona, un verdadero creyente, es acerca del conocimiento de su carácter, de su amor por nosotros. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra participación? ¿Qué piensa, hermano Agustín? Es Raquel de este lado. Yo pienso que la diferencia está en hacer las cosas por la cultura. Yo nací en la iglesia, yo hago las cosas porque mi mamá me enseñó, no porque haya un encuentro personal con Dios, que el Espíritu Santo me ministre cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas, sino de manera ya sistemática. En la casa de José todos eran cristianos, pero algunos eran cristianos porque conocían al verdadero Dios, como el caso de José, y los demás eran porque pues su papá los había tenido ahí. No porque en verdad conocían a Dios. Si hubieran conocido a Dios, no hubieran hecho lo que hicieron. Porque Dios se hubiera revelado a ellos. Dice, mira, es mi plan que él va a brillar. Es mi plan que él se va a destacar. A ellos no le interesaba eso. A ellos le interesaba, pues, luchar por su posición. Tú no vas a ser mayor que nosotros y punto.
porque no conocían al verdadero Dios. Es la diferencia que yo puedo. Bueno, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Habla Hermano Jorge. Jorge. Sí, no, Sí. pues, escuchando las opiniones, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Raquel. Ahí me parece que es una opinión muy buena, basada en lo que, porque está la diferencia, se puede notar la diferencia entre ambos, que el uno era cultural, el otro es el verdadero Dios. Me parece, para mi concepto, que el que está con el verdadero Dios era José, ¿no? Y los hermanos pues tenían como como seguir un curso basado como lo que usted dijo, el verdadero cristiano y el otro cultural. Entonces, para mi concepto es que los otros prácticamente lo hacían ya por cultura y él lo hacía como en agradecimiento al Señor. O sea, sí creía de verdad en el Dios verdadero. Es mi opinión. O sea, que lo que dice la hermana Raquel me parece como que es un buen concepto, está bien, me parece a mí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué dice Lili y hermano Agustín? Muy bien. ¿Ustedes creen que José tenía una religión cultural hasta cuando lo ven? Sí, lo escuchamos. Muy bien, me tuve que mover. Yo creo que cuando uno se entrega a Dios, a pesar de las circunstancias, y es lo que la lección viene indicando, que parece que José, su vida iba en adversidad, entre cuando él elegía cosas moralmente buenas, como Dios había ya dado su consejo y él lo seguía, parece que le iba peor, pero su mente se estaba uniendo con la de Cristo y él pudo mostrar todas estas virtudes cuando se presentó la oportunidad. Él fue creciendo de tal forma que, aunque su familia, desde sus antepasados, como bien conocemos la historia, desde Abraham y yo creo que antes de Abraham, Nacor y todos ellos, y Jacob mismo, cómo él contribuyó a esta disfunción de su familia, el odio, la traición, la mentira, la muerte, todo eso. Isaac también contribuyó al amar más a Esaú que a Jacob, y así vemos que son decisiones que uno toma que pueden causar daños garrafales. Pero a medida que José se aferraba a Dios y quería ser como Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias, vemos que él triunfó. Y por medio de él no nada más pudo salvar a su familia. La historia de José me fascina. Para mí es Cristo, una representación, ¿verdad? De Cristo, no Cristo en sí, pero una representación, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, como lo fue Daniel, como lo fue Noé, etcétera. Pero José pudo salvar a su hermano Judá, a Rubén, a sus demás hermanos, tanto odio y rencor que tenían, que aun cuando él los prueba para saber cómo estaban, qué condición tenían y saber cómo de una manera sabia afrontarlos para ayudarles también, no destruirlos, pero ayudarles, él se da cuenta. Y ellos todavía se aferraban a ese Dios cultural de Abraham, de Isaac, del mismo Jacob, su padre. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando su padre muere, ya habían pasado muchos años en Egipto, más de una década, casi 2 décadas, creo, si recuerdo bien, 17 años o algo así, si no es que más. Y ellos ahora están con temor de José. Dice, ahora sí que papá muerto nos va a matar, nos va a ajustar cuenta, va a justiciar lo que le causamos. Y José llora amargamente. Entonces José quiso, al seguir a Dios, él salvó no nada más a una familia, sino a toda una nación, a los israelitas, pero no nada más a los israelitas, también salvó a los egipcios. Por Dios nos usa a ti y a mí.
Y hemos crecido en ambientes tan disfuncionales que si todos nos dijéramos todo lo que tenemos, yo creo que agarraríamos armas, pistolas, y es lo que el mundo está haciendo por esta disfunción que tenemos, pero vemos que en Jesús Dios puede sanar, no importa. Sus hermanos lo iban a matar y lo mataron. Tú dirás, no, es que lo vendieron como lo mataron. En realidad lo mataron. Al venderlo como esclavo, ya jamás lo iban a ver y se lo presentaron a su padre. Pero vemos que José quiere que sana porque él confía en Dios. Y dice la hermana White que él en camino, cuando lo llevaban esclavos los ismaelitas y los parientes de los ismaelitas a vender allá a Egipto, que pasó por la llanura y las tiendas de su padre y lloró amargamente y también lloró por sus hermanos. Okay. Y eso es lo que yo puedo rescatar, que cuando uno es como Cristo, uno salva no nada más a ti, sino a tu familia también. Sí. Eso es lo que quería compartir. Ábreme ahí eso. No les escuchamos, pastor y hermana María. Si no, pues aquí continuaremos. Algo más que alguien si logra conectarse nuevamente el pastor, le cedemos el espacio. Pero algo más que le resaltó, que en estas familias dañadas podemos hallar descanso cuando somos como Jesús. ¿Alguien quiere compartir algo en esta semana? Adelante. Yo me maravillo en ver cómo Dios obra y habla a través de su palabra y la naturaleza. Porque mientras estudiaba esa lección de toda esa locura que traía de generaciones la familia de José, estaba ahí afuera en el patio echándole agua a unas plantas de guandule. El guandule es un frijol que se da en el Caribe, los puertorriqueños y dominicanos lo amamos. Y el año pasado yo había plantado desechos de comida en parte del patio. En los lugares donde había basura sembrada, o sea, desechos de cáscara, de comida, de frutos, los guandules se han dado súper grandes, las matas, las plantas, y los demás lugares están todavía más pequeñas. Y yo pensaba en lo que hizo Dios con José, Dios usó la basura del pasado de José para darle fortaleza espiritual a José, y José pudo crecer, desarrollarse y convertirse en lo que nosotros conocemos hoy. Todos nosotros traemos basuras generacionales, todo el que nace. De alguna manera siempre hay un secretito que nadie quiere que se sepa de cada familia. Sin embargo, esa lección nos enseñó que Dios quiere usar esa basurita que nosotros tenemos ahí escondidita, enterradita, para ayudarnos a hacer como esas plantas de guandules fuertes y grandes que Él quiere para que demos frutos y frutos para su honra y su gloria. José, Raquel, una pregunta para entenderte bien. Tú entiendo que a pesar de esa basura que hay en nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, Él nos da fortaleza, ¿es así? Él la usa de compost. Él la vuelve un compost para tu bien. Él la transforma en vitamina para tu crecimiento. Y fue lo que pasó con José. José tenía tantas cosas por qué decir. No voy a lograr nada, pues ya me vendieron, ya se acabó mi futuro, ya no voy a ser el preferido de mi papá, aquí ya no hay preferencia, aquí nadie me va a tratar bien, pues me voy a morir, una depresión, una ansiedad o cualquier cosa, porque su basura lo podía matar. Sin embargo, eso fue lo que lo ayudó y le dio la fuerza para convertirse en el José. Dios lo usó eso para hacer el José que nosotros conocemos hoy. Y es esperanza para nosotros. Yo decía, yo te alabo, Jehová, por eso. Porque no hay excusa para que nuestro pasado nos detenga. Nuestro pasado es el trampolín para impulsar. No puedo colocar las cosas porque te tengo el mundo.
al propósito que Dios quiere para con nosotros. Ese es mi aporte. Entonces, ¿por qué algunos esa basura los arrastra y otros salen? Yo sé que tú lo dijiste, pero ¿puedes ayudarnos a clarificar eso? ¿Cómo es que aunque tengamos vidas disfuncionales, pueden ser una bendición como lo fue para José, para Daniel, para Noé, para muchos, para Isaac y Jacob y Abraham? El traerlas a Dios. Es la diferencia. Es la diferencia. Si la basura está afuera, contamina el medio ambiente, trae gusanos, se pudre y trae enfermedad. Si la basura está donde en las manos de Dios, enterrada en la cruz, en las manos de Dios, se vuelve compost y trae vitamina para salvación, para dar frutos. Es traer nuestra basura al Señor. ¿Qué fue lo que él hizo? Él confió, Jehová está conmigo. Mis papás no están aquí, mis hermanos no están aquí, lo que yo conozco no están aquí, ni un tío, ni un primo, nadie a quien refugiarme, pero pues Dios está aquí conmigo y eso le fue de bendición para él. Amén. Entonces podemos confiar en Cristo si le llevamos nuestra basura, nuestra escoria, entonces hallaremos descanso. Aquí amén. Toda la lección es el tema. Gracias, Raquel, gracias. Entonces yo creo también que es que José tenía revelación después de que él fue vendido y fue cruzando ya la montaña. La pluma inspirada dice que allí él determinó dejar la religión cultural y aprovechar todo el background que él tenía del conocimiento de Dios, pero ya no en una forma de oídas, sino ya una experiencia de conexión con Dios. Y entonces él tenía revelación de Dios y por eso es que él realmente ya no se enfocó en el daño indirecto que le había hecho ese apego con su papá, aunque ese mismo amor fue lo que lo ayudó a tener una valía personal muy alta, pero ya conectado con Dios. O sea que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, es que tomemos el valor que Él nos ha dado, pero en conexión con Él. Y al estar conectado con Él fue como Él pudo lograr todo lo que Dios hizo a través de Él. Realmente es maravilloso como el nombre de Dios fue glorificado a través de José. Como dijo el hermano Agustín, que él es un tipo de Cristo, porque al hacer la vida paralela de Jesús y de José, es algo extraordinario como vemos que cuando el ser humano está conectado con Dios, Dios hace grandes maravillas a través de cada uno. Así es. La vida de José es una inspiración para la gente que se queda desconectados de todo. Que cuando mira, cortó con el pasado y no le ve salida al futuro. Así quedó José. Porque hay gente que ve un futuro brillante por muchas circunstancias, una buena carrera, en una época de mucha demanda de su carrera. No tiene nada, pero ve el futuro luminoso. Pero hay veces que se pierde el pasado, como es el caso de José, y el futuro no dice nada. Así quedó José, desconectado de todo. Y José llegó a ser no solamente un ciudadano que se moviera con holgura en Egipto, no, sino el primer ministro. Y luego ponerle en las manos de él, Dios, como dijo mi esposa, la salvación, primeramente de su familia y luego de todo Egipto, en una persona que perdió el pasado y no tenía futuro. Una cosa que, perdón,
Una cosa que yo observé en la historia de José es la importancia del perdón, pastor. De que dejemos de que nuestro corazón no siga más herido con lo que pasó, lo que nos hicieron. Yo estaba pensando, por ejemplo, en que José debe haber tenido muy presente la historia de los dos hermanos, de su padre y su hermano Esaú, y la situación que hubo entre ellos tan difícil, y cómo su padre, Jacob, se humilló tanto, ¿verdad? Al pedir perdón. Digo, bueno, me refiero a que él reconoció realmente que había hecho un grave agravio a Esaú, ¿verdad? Y confesó su pecado contra su hermano, a él mismo, ¿verdad? Y le pidió perdón, y como hubo una reconciliación. Sin embargo, ¿cómo se dice? Podría decir, Esaú ya se había alejado mucho del Dios de su padre. No sé si lo que pasó con Jacob tuvo alguna influencia en esa decisión que él tomó, ¿verdad? Esaú, pero me imagino que José, perdón, tenía esta historia bien presente cuando vinieron sus hermanos de Egipto y los vio de nuevo, ¿verdad? Me refiero a que el perdón, tanto cuando uno comete agravio como cuando uno lo agravian, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Dejar todas esas cadenas de amargura y de ¿cómo podemos decir? De resentimiento, de sentirnos mal usados, ¿verdad? Dejarlas atrás, porque solamente nos esclavizan, nos hacen infelices, ¿verdad? Nos hacen terriblemente miserables. Y yo veo a José, pues tenía él un pesar en su corazón, ¿verdad? Durante todo este tiempo, porque había quedado enemistado con sus hermanos, ¿verdad? Y cómo vio la oportunidad y la aprovechó en el momento que ellos vinieron a buscar comida a Egipto. Entonces, eso es algo que me impresionó mucho, ¿verdad? Acerca del perdón, porque todos nosotros, todos los que tenemos familia, ¿verdad? Nos hemos sentido alguna vez agraviados por nuestros familiares, o hemos aún muchas veces sido los que agraviamos. Entonces necesitamos tomar el ejemplo de esta familia, ¿verdad? Con respecto al perdón. Bueno, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, lo que estoy mirando ahora, entonces que el perdón es un brebaje, un ingrediente, una fórmula que lo que hace es limpiar el pasado a la víctima, si se puede decir, al sufrido. Veo que no tiene tanto efecto sobre el que lo causó, que es lo que generalmente la gente cree. Veo que el efecto grande entonces es sobre el que lo sufrió, el perdón. O sea, es una fórmula que Dios desarrolló, fue para que botemos los golpes de la vida y quedemos liberados. Eso es fantástico, porque José botó todas esas cosas y entonces se convirtió en una fuente para él de bendiciones y aún para la gente que lo agravió. Amén. Entonces, un negocio redondo, el perdón, en favor de la víctima. Correcto. Total. Sana, la gente se libera por completo, es una cadena que rompe. ¿No es así? Así es, pastor. Es fantástico entonces el perdón. El perdón entonces es maravilloso. Es una desintoxicación total. ¿Qué más pueden decirlo? Y solo cuando ocurre eso es que nosotros podemos aceptar a las personas como son, con sus debilidades y sus virtudes, y poder amarlas y ayudarlas y salvarlas. En otra palabra,
La bola de ping-pong puede enseñarnos muchas cosas. Y es que la golpean de todo lado y ella rebota y sigue su camino intacta y llega a su destino. Es verdad. José es un tema que tiene un potencial sin límite y que millones de judíos se sentaron, lo elaboraron debidamente y lo patentizaron para ellos. Ocurre que como le pasó a José en Egipto, le ha pasado a la mayoría de los judíos en su historia. Primeramente ellos fueron llevados a Asiria. Eso por allí ellos no sobrevivieron, de ellos no se sabe mucho. Pero después los que fueron a Babilonia con Nabucodonosor, de eso se sabe mucho. Volvieron. Y después los judíos que fueron vendidos y que fueron dispersos en el año 70 de la destrucción en Jerusalén. Los judíos siguieron persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo. Los romanos, primeramente, el imperio romano político, militar, y después el imperio romano católico. Lo siguió tratando igual. Y el holocausto es una expresión de eso. Y el judío siempre triunfando, siempre triunfando, siempre triunfando. Aprendieron muchos de ellos la lección de no permitir que los golpes, las dificultades de la vida dieran al traste con su existencia, sino que se decidieron dedicarse a reinventarse. Y así el judío era perseguido. Donde quiera que duraban un tiempo, prosperaban inmediatamente. Ya eran objeto de envidia del país donde estaban, donde quiera que llegaban. La iglesia romana se molestaba porque ellos prosperaban y no se sometían al papado, andaban con su sistema religioso. Y era un ataque terrible donde quiera que llegaban. Entonces tuvieron que irse a ellos en Europa, a refugiarse a países donde la iglesia romana tuviera menos poder para poder sobrevivir. Porque en Portugal, España, esos lugares, la iglesia ahí lo mantenía y era terrible. Entonces se fueron a Alemania, Holanda y lugares así. Y allá los encontraban. Después vinieron aquí a América y fue un éxito grande. Todo eso fue ellos aprendiendo de José. A ellos ser tirado al polvo y luego entonces tumbarse el polvo y seguir caminando. Y así hasta hoy. O sea, hay una enseñanza, una lección extraordinaria en la vida de ellos y de José, que debe simplemente decirnos mucho. A mí la vida de José, yo la tengo ya como un libro, pero en mi mente todo organizado, de cómo enfrentar la vida, de cómo la gente echa pedazos, pararse de allí como sea y seguir caminando y con metas elevadas y triunfar. Pastor, una pregunta con respecto a eso. Lo que usted menciona se llama resiliencia. Y yo he leído en algunas partes, ¿verdad? Bueno, la psicología moderna dice que hay algunas personas que tienen resiliencia y otras que no, o que no la han cultivado. ¿Cómo podemos, una persona que se siente derrotada y que ve que está viendo que no puede levantarse, ¿cómo podemos decir? No quiero decir que quiere seguir en esa situación, pero que no puede, ¿verdad? Que no puede salir de ese hoyo en el que está. Dice, es que tú no tienes resiliencia, ¿verdad? No hay forma de que tú enfrentes o sobreponerte a los golpes de la vida, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona obtener esa resiliencia de Dios, verdad? Pero solamente es una decisión personal. Los casos que tenemos son, bueno, abrumadores, millones de casos en la historia de personas que no podían y dijeron, mira, generar los cenizas, decía en un adagio antiguo, o sí. Yo le puse un nombre a eso y le he compartido esa información a muchas personas.
le he puesto el piloto automático o la fórmula suicida. Suicida, así se lo he compartido a algunos. Echa adelante un plan suicida. Le dije a un estudiante que fui a una iglesia como de pastor, estaba sentado en las escaleras, no tenía ningún futuro. Le dije qué pasaba. Dice, mira, no tengo papá, mi mamá no tiene dinero, no tengo nada. Intenté la universidad y finalmente no pude. Y le pregunté y le dije, ¿qué tú estudiabas? Ingeniero eléctrico, me dijo. Digo, pues yo te voy a dar un consejo. Tiene un proyecto suicida, tiene un plan suicida. Y él se aterrorizó. ¿Y qué es eso? Digo, es un plan así suicida, que tú te tires y tú triunfes o triunfes. Que simplemente tú digas que tú no existe la idea de que tú te vas a quedar sin lograr nada. ¿Y cómo lo hago? Digo, bueno, olvídate de ropa, olvídate de amigos, olvídate de vacaciones, olvídate de los sábados en la tarde salir con los amigos, olvídate de dormir incluso, olvídate de todo y métele el pecho a la carrera. Y me creyó, se tiró y pasó. Y hoy simplemente es un triunfador con un éxito extraordinario. Es una decisión simplemente personal. Gracias, pastor. Hoy le dicen sin miedo al éxito. Ahí anda de moda eso, sin miedo al éxito, dice la gente. Pero hay que saber con quién andar para tener éxito. Amén. La ventaja que tenemos con todo esto es de que nosotros lo que tenemos a Cristo, tenemos la herramienta infalible. Herramienta infalible. Cristo, que es lo que tuvo José, muchísimos triunfan y no creen en Dios o no son de ninguna iglesia. Le echan ganas a la vida, como dicen mis queridos hermanos mexicanos, échale ganas. Otros luchando nada más. Pero José no, José tiene una herramienta infalible, que es a Cristo. Esa herramienta, eso no falla. De esa herramienta yo sé. Y me gustaría resaltar, pastor, que tanto el perdón del que estábamos hablando hace un momento como este ingrediente de resiliencia se obtienen por medio de una decisión, como dijo usted. Uno decide, uno tiene que proponerse. O sea, no es de que no es externo, sino tiene que pasar en tu mente, tienes que decidirte, como dice usted, y lanzarte. Tanto el perdón como la resiliencia, bueno, de hecho son una sola cosa, ¿verdad? Porque cuando uno no perdona, uno sigue, pues, ¿cómo se dice? Tirado, ¿verdad? Por los golpes que nos dieron otras personas y todo eso. No nos podemos levantar, no podemos salir de ese pozo de amargura porque estamos sin perdonar, ¿verdad? Pero el perdón y la resiliencia son una sola cosa, se obtienen por medio de una decisión que tienes que tomar. No es de que digas tú, bueno, ¿cómo la obtengo? ¿De dónde viene? Es de adentro de uno, ¿verdad? Es así, es así. ¿Hay algún comentario, pregunta más? Lo que la lección tiene para nosotros hoy es dos cosas que las empacamos en una. Es decisión, no te dé por vencido. Y añádele a eso que el Dios que tú tienes, querido, puede. Amén. Esas son verdades que no hay que discutirlas. Solo prueba. El Dios que tenemos puede. Amén. Eso funciona. Amén. ¿Algún comentario, pregunta? Ayúdennos. Escuche bien. Dios está con la mano llena esperando a que alguien sea atrevido con la vida. Y cuando ve que José cae en la cárcel, José cayó en la cárcel, y la penalidad que le echaron a José implicaba la pena de muerte. José tenía razones para no sobrevivir en la cárcel, porque los egipcios criminales le iban mal en la cárcel, pero esclavos no tenían esperanza. El esclavo no. Es decir, José era honrado con ir a la cárcel siendo esclavo. Era honrado.
Según la ley de ese tiempo, los esclavos no iban a la cárcel, se los mataba. La cárcel era un pastel, era algo para los ciudadanos. Entonces fue muy bien tratado cuando lo llevaron a la cárcel. Y la causa que le ponían es una situación muy seria al segundo o tercer hombre más poderoso de Egipto, jefe de la guardia personal de Faraón, que era Potifar. Su palabra determinaba todo. Él hablaba con su palabra, determinaba todo. ¿Ve? Así que entonces José cae a la cárcel y en la cárcel él determina. Hoy tienen una expresión para eso, que es reinventarse. José en Egipto o se entregaba a la desesperación que lo mataran, las hordas violentas, o apegarse de Dios. Lea lo que dice la sierva del Señor, que él simplemente allí en la cárcel se granjeó el respeto, admiración y aprobación de los delincuentes, de toda esa gente allí. Que el director de la cárcel, de la penitenciaría, le dijo, mira, yo no vengo aquí más. Y se quedó cobrando su sueldo en casa y José corriendo la cárcel. Es decir, wow, sacar de la nada donde no hay posibilidades de usted en una condición adversa, de usted poder tirar un plan y sobrevivir. Y allí en ese lugar, Dios le da revelaciones y eso pues es lo que le dio una manita para que finalmente cuando Faraón tuvo el sueño, aquel siervo de Faraón se recordara de él, le contara a Faraón. Eso no le pasó solo a José. Todo aquel que caiga en situaciones que no tienen solución, que no tienen salida y busca a Dios de los fondos del océano abajo, donde no hay vida, sale inmediatamente a la superficie. Yo soy un resultado de eso. Amén. Yo no he estado en la cárcel nunca, literal, pero yo me crié siendo católico, fui de mi pueblo a otro pueblo a trabajar en lugares que son regadíos de arroz y allí lo único que había, nada más la moda de allí era prostitución, vicio, alcohol. Esa era la moda de ese tiempo. Yo no fui formado en esas cosas, pero era lo único que había. Y allí me encontró un adventista del séptimo día y me predicó. Y del fondo, por lo menos social del trabajo donde yo estaba, que era trabajando en la agricultura, en todo eso, pasé en 24 horas, me llevó él con sus hijos, y me llevó a estudiar al colegio donde estaban sus hijos. Él pasó en 24 horas, me dijo, mañana si Dios quiere, yo trabajaba con él, me dijo, usted no es de esto, usted es muy inteligente, yo lo voy a llevar al colegio donde estudian mis hijos. Mañana venga temprano. Fui temprano y me metió en su carro y me llevó a un internado a estudiar. Hasta hoy. El resto está allá, el resto ya murieron, otros están allá arrastrándose y siguen allá. Yo estoy aquí. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué visión. Así que, queridos, eso es la libertad, el libre albedrío, eso que Dios ha dejado, que nosotros tenemos en nuestras manos. La última decisión nos pertenece a nosotros. Recuerde bien, tenemos una herramienta infalible, a Dios. Métale con todo, que no está solo, tiene a su lado, a su favor, quien es un exitoso total, que es Cristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Díganos algo. Pastor, yo tengo algo que decir. Bien, te felicito. Sí, te escucho, sí. So, hablando de José, él fue a un país como, he went to a foreign country. Entonces sí. yo estoy aquí escuchándoles a ustedes y estoy pensando en mí mismo. Yo estoy aquí en un país que
estoy en el Middle East, en Bahrein, en el desierto, Sí. por aquí, por el lado de Dubái. Sí. Entonces, a mí me tocó estar aquí en el desierto y usted me dijo a mí lo mismo, que cometa un plan de suicide, right? Suicidio. Sí. Entonces yo estoy aquí y he estado trabajando en la maestría. Voy a trabajo, la maestría y el gimnasio de vez en cuando también hace ejercicio. Y ahora, como no hay nada para mí, yo siento que esto es Dios que me puso en este desierto para prepararme, porque yo he estado aquí y ya yo he completado en 4 meses un año de clase. Entonces solamente me faltan 2 clases para graduarme. Entonces, le doy la gracia a Dios por eso. Ya estoy cerca de mi meta. Me faltan 2 clases para graduarme y he estado en comunión con Dios. En el desierto donde no hay nada y bien lejos, pero simplemente hay una última herramienta que es tu decisión y Dios que simplemente es infalible. O sea, Dios no tiene posibilidades de fracasar. Para agregar una cosa más, yo nunca he sido un estudiante que saco nota de A y nota alta. Yo nunca he sido, siempre he sido un estudiante que saco averaje en Andrews University. Pero yo le pedí a Dios que me diera la sabiduría para poder hacer bien en esta clase, porque había un punto que yo me sentí muy bajo y como que no lo podía completar estando aquí solo y sintiéndome bajo y un poco deprimido, pero yo comencé a orar mucho y yo no sé de dónde fue que Dios me dio el ánimo, pero Dios me dio el ánimo, la sabiduría y después todas las notas mías subieron en la clase de 70 a 80 y después a 90 y toda la clase está en A. Y eso es el Espíritu Santo. Amén. José tuvo la oportunidad de hundirse en la depresión y ahí terminar y que hoy no tuviéramos ninguna información acerca de él, desaparecer en el anonimato para siempre. Solo en el día de la resurrección mirarlo allí como un en la segunda resurrección allí como un extraterrestre, pero no en él Dios ha dejado en nuestras manos una herramienta. Esa es soberana, que Él ha puesto y no deja que nadie la toque. Pero nosotros podemos descuidarla, perderla y fracasar. Pero vale, pesa. Y si la usamos, Dios aparece en nuestro favor y el éxito es asegurado. Sí, lo que José no perdió nunca de vista es el plan que Dios tenía para él. Como te recibió esa revelación, nunca se desconectó de Dios. Y por eso es que, así como él triunfó, cada uno de nosotros hemos triunfado en algunas áreas y Dios quiere que logremos el triunfo mayor, que es dejar que Él forme su imagen en nosotros. Porque José lo logró, o sea, al perdonar a sus hermanos, al ser una bendición, era Jesús en su vida obrando. Y por eso dice Isaías 43, 1 y 2, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. 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 Me gustaría compartir algo, pastor. Sí. El deseado de todas las gentes, capítulo 34. Les invito a leerlo. De hecho, se titula La invitación y es el de esta semana para el estudio del jueves. Maravilloso. Y dice este pedacito: la congoja es ciega y no puede discernir su futuro. Los sentimientos depresivos, angustiosos, nos ciegan, nos quitan la visión del futuro, nos quitan toda esperanza.
Pero Jesús dice, ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. En toda dificultad ella tiene el camino hecho. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Ni siquiera nos imaginamos, donde nosotros no vemos una puerta, una salida, una luz al final del túnel, donde solo no vemos cárcel. esperanza. Él tiene 1000 maneras de las cuales ni siquiera podemos pensar ni imaginar. ¿Cuándo iba a imaginar José que iba a terminar siendo el primer ministro de Egipto? La nación más poderosa. Y teniendo revelaciones, sueños y todas esas cosas que le pasaron. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo. Aquí habla del servicio, que es la puerta que Dios abre a todos, porque todos tenemos congojas de corazón, todos. Es el servicio, es tirarnos a servir a los demás, a amar a los demás, porque entre más demos amor, más demos servicio, más recibiremos también. Entonces dice, los que aceptan el principio de este servicio y la honra de Dios, el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades, las confusiones, los problemas, las cosas que no entendemos, que nos suceden. Se desvanecen en el servicio y en la honra del Señor y percibirán una clara senda delante de sus pies. Amén. Gloria a Dios. En el servicio se desvanecen, en el espíritu del servicio se desvanece la congoja y la depresión. Qué interesante es. Queridos, estoy invitado a predicar en una iglesia aquí. Me avisan que el tiempo ha pasado. O dice que faltan 5 minutos todavía. Muy bien. Esto que ha leído Lili, esto, por favor, démosles espacio. Démosle esto, el espacio que esto merece. Escuche bien esto que Lili leyó. Dice allí que el servicio, el espíritu de servicio, desvanece toda esa situación, esa condición de depresión y de congoja. Eso es importante. Nos dice que entonces esas cosas son egoísmo. Me está diciendo que la depresión, que la ansiedad y que todos esos palos y golpes son reales. No podemos decir que no son reales. Lo que está diciendo es que hundirse en ellos, permitir que ellos se conviertan en nuestra prisión, es egoísmo, porque si es verdad que son reales, los golpes de la vida son reales, eso no está en discusión. Lo que está diciendo es que Dios tiene una fórmula de curación, una fórmula funcional que funciona al 100%. Estamos hablando de eso, dice el servicio. Eso es maravilloso. Yo eso lo he aceptado en mi vida. Yo sé que cuando yo a veces me estoy muriendo, que ando arrastrándome, pero desde que yo comienzo inmediatamente a predicar, que me invitan aquí a predicar y allá, mi esposa me dice, oye, tú estabas mal. Y yo sé lo que eso significa, pero cuando comenzaste a hablar, inmediatamente ya eso se fue. Yo digo, sí, cuando yo comencé a hablar, a mí se me olvidó todo. Yo venía arrastrando. El dedicarse a servir a Dios, a hacer cosas para la gente, queridos, eso no falla. Es una fórmula infalible para destruir malos recuerdos, para perdonar, para liberarse de golpes y para ser sanado. Amén. Amén. Amén, pastor, y lo vemos en la vida de José. Él se volcó a servir, a hacer lo que más podía por su amo Potifar. Después hizo lo mismo en la cárcel. Lo que trajo y lo que sacó a José de todo esto fue ese espíritu de servicio. Él se volcó a hacer lo mejor que podía donde él estaba por los demás. Eso también resuelve lo que valemos nosotros. La lección toca un poquito de la autoestima y cómo mejorarla. Y sabemos que solamente cuando Dios nos habilita y nosotros le creemos y actuamos, y esa es la decisión más grande, porque todo el poder está ahí estancado hasta que uno decide cómo ha hecho.
usted, pastor. Sí. Y es lo que nosotros no tenemos que pensar que somos grandes, sino pensar en Cristo, y entonces podemos hacer cosas grandes para la honra y gloria de Dios, no para nosotros. Amén. Amén. Hemos encontrado la fórmula de derrotar todo fracaso, todo pasado, todo golpe, todo sufrimiento, todo trauma, todo dolor, todo depresión, todo miedo, toda ansiedad. El servicio, el poner a Cristo como centro y convertirlo en instrumento de Él para operar y trabajar y para su honra y su gloria. Amén, amén. Qué maravilloso. Sí, aquí estoy leyendo en Salmo 139, 17 dice, David está hablando aquí, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar nada de ella. Cuán preciosos me son, oh Dios, tu pensamiento, cuán grande es la suma de ellos. Si yo los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dice que si él lo enumera, se multiplican más que la arena. Bueno, esto hay personas que creen, hay científicos que dicen que esto, que en el universo, dice las neuronas que tenemos en el cerebro, se cree que es equivalente a la cantidad de estrellas que hay en el universo. Y estaba leyendo la semana pasada que en la flora intestinal tenemos microorganismos que se creen que es también equivalente a todas las estrellas del universo. Es decir, David está diciendo allí que si él hace una lista de todas las cosas que Dios ha puesto, dice que serían como la arena del mar. Así que Dios ha invertido mucho en nosotros, somos mucho. Amén, amén. Para su honra y su gloria. Amén, gloria a Dios. Bien. Amén. Damos gracias a Dios abundantemente por su bendición. Le vamos a orar. Estamos invitados a predicar en una iglesia aquí. Así que vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tu mano. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú has puesto mucha bendición en favor nuestro y tiene para nosotros mucho. Que vivimos para alabar y glorificar tu nombre y reinar contigo. Amén. Así que bendice a la iglesia de la mansión, a cada persona que ha hecho posible esta cadena y a toda tu iglesia en la ancha faz de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas bendiciones.